nuestro siguiente ejercicio, un sistema de ecuaciones de 3×3 que vamos a solucionarlo por el método de Gauss-Jordan, y nuestro primer paso es convertir ese sistema en una matriz con sus coeficientes. Entonces, coeficientes de la primera columna, que es la X, sería 1, 1, 2. Segunda columna, sus coeficientes serán 1, menos 1 y 2. Y tercera columna de sus coeficientes va a ser 1, 3 y menos 1. Y nuestros términos independientes serán 11, 13 y 7. Y listo, ya tenemos planteada nuestra matriz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que llegar a tener una diagonal de unos y el resto que la acompaña de ceros. ¿Qué quiere decir? Que si ya tengo el primer 1, debo conseguir que sus dos numeritos debajo de él en la columna se conviertan en 0. Después paso a convertir el siguiente 1 de la diagonal, que sería este menos 1, convertirlo a 1. Y después convertir el superior a él en la columna y el inferior en ceros. Luego paso al siguiente 1 de la diagonal, que sería el último, y después de convertir ese en unos, debo convertir sus dos números que están en su columna superior en ceros. Y ahí ya puedo obtener el valor de X, de Y y de Z en la solución. Entonces, primer paso, convertir el primer dígito en 1. Ya está convertido en 1. Entonces ya paso a convertir los otros dos números en 0. Y aquí yo voy a hacer las dos fórmulas directamente que me van a permitir convertir directamente estos dos números en ceros. Entonces, mi primer 0 es convertir la de la segunda fila, primera columna. Entonces recuerden, segunda fila, primera columna. Ese numerito donde está esa intersección voy a convertirlo en 0. O sea, normalmente uno encuentra en libros que le hablan hacia 1. Primera columna y segunda fila, y en esta intersección me está mostrando el numerito que voy a convertir en 0. Entonces, ¿eso a qué sería igual? En la fórmula que voy a utilizar. Entonces, la fórmula que voy a utilizar para convertir eso va a ser la siguiente. Como es 1 positivo, entonces digo que menos 1 por la fila 1, que es donde se encuentra el 1. Yo siempre debo partir desde el 1 de la columna que voy a trabajar. Entonces, menos 1, que es el opuesto al que voy a convertir, lo multiplico por la fila 1 y le sumo la fila 2, que es la que se va a ver modificada. Y la segunda fórmula para convertir este segundo término en 0 es el opuesto a él, menos 2, que multiplica la fila 1, que es donde se encuentra mi 1, y le sumo la fila 3, que es donde se encuentra él, y se va a ver modificada. ¿Cómo va a quedar esa nueva matriz? Entonces, esa nueva matriz va a quedar que la primera fila no se tocó, entonces va a quedar igualitica. Y voy a trabajar solamente la segunda fila por el momento. O sea, voy a trabajar la segunda fórmula y se van a ver afectados los elementos de la segunda fila. Entonces dice la fórmula, menos 1 por 1 da menos 1 más 1, 0. Entonces aquí registro el 0, el resultado. Sigue la segunda columna, menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 da menos 2. Sigue la tercera, menos 1 de la fórmula por 1 de la primera fila da menos 1. Y le sumo el 3, menos 1 más 3 me da 2. Seguimos, menos 1 por 11 da menos 11, más 13 me da 2. ¿Sí? Ya se vieron afectados y ya usé la segunda fórmula y se vieron afectados la segunda fila. Paso a usar ahora la tercera fórmula y se van a ver afectados la tercera fila. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Sigo, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Seguimos, menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 3. Registro. Menos 2 por 11 da menos 22, más 7 me da menos 15. ¿Listo? Y ya, si se dan cuenta, ya conseguimos la primera columna en la matriz como debe ir quedando, el primer 1 y sus ceros.
Después de conseguir esa primera columna, paso a la segunda columna y en la diagonal sería convertir el menos 2 en un 1 positivo. Entonces recordemos que para eso yo voy a dividir su fila, o sea, en este caso la fila 2, la voy a dividir entre él mismo, o sea, entre menos 2. ¿Listo? Y obtenemos la matriz de la siguiente forma. Fila 1 quedan igual, no la he tocado. Fila 2 toda dividida en menos 2, entonces 0 entre menos 2 da 0, menos 2 entre menos 2 da 1, 2 entre menos 2 da menos 1 y 2 entre menos 2 también menos 1. Tercera fila no la toqué, la dejo igual. Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos el 1 de la diagonal, el segundo 1 de la diagonal, y ahora debo convertir sus números de la columna en 0. Ya tengo un 0, o sea que solo debo convertir el primero en 0. ¿Y cómo lo convierto? Pues multiplicando a él en esta fila, que no me cabe aquí a la derecha. La fórmula va a ser el opuesto a él menos 1 que multiplica la fila 2, que es donde se encuentra el 1 que acabo de hallar, más la fila 1, que es donde se encuentra el número que debe ser modificado. La matriz va a quedar de la siguiente manera. Entonces, tenemos, se va a ver modificada toda la primera fila, o sea que la segunda y la tercera van a quedar igual. Si quieren, yo lo voy registrando para no confundirme y saber qué es lo que queda quietico, y dejo en blanco la fila 1, que es la que se va a ver modificada, y digo menos 1 por 0, 0, más 1, 1, menos 1 por 1, menos 1, más 1, aquí se convierte en 0, sigo, menos 1 por menos 1 da 1 positivo, más 1 daría 2, y sigo, menos 1 por menos 1 da 1, más 11 da 12. Bien, ya voy teniendo mi matriz y se va construyendo a medida como la deseo tener. Primera columna, su primer 1 y sus ceros. Segunda columna, la diagonal de 1 y sus ceros. Sigue con la tercera columna en la diagonal, es convertir este menos 3 en 1. ¿Cómo lo convierto? Pues dividiendo toda su fila, la fila 3, dividiéndola entre él mismo. Y así obtengo la siguiente matriz. Fíjense en que solo voy a afectar la tercera, o sea que la primera fila queda igual. Y la tercera toda dividida en menos 3. Entonces 0 dividido en menos 3 da 0, 0 dividido en menos 3 da 3, menos 3 dividido en menos 3 da 1, y menos 15 dividido en menos 3, menos y menos da más, 15 dividido en 3 da 5. ¿Sí? Ya tengo mi siguiente, mi tercer 1. Ahora debo buscar que los números de su columna, o sea la parte de arriba, den ceros. Entonces, como son dos números, tengo que hallar dos fórmulas que me permitan eso. Entonces, ¿cuáles serán esas fórmulas? Mi fórmula para la fila 2, entonces observo el número que debe convertirse en 0, que es menos 1, y cojo el opuesto a él, o sea el positivo. Lo multiplico por la fila 3, que es donde está su 1, y le sumo la fila 2. Siguiente fórmula, observo el número que debo convertir a 0, que es 2, cojo su opuesto, que es menos 2, lo multiplico por la fila 3, que es donde está su 1, y le sumo la fila 1, que es donde está él, para verse modificada. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a la siguiente matriz, donde la tercera fila no se va a ver afectada, y se va a ver afectada la fila 2 y la fila 1. Entonces la fila 2 dice menos 1 por cada elemento de la fila 3, y le suma su resultado el elemento de la fila 2 y lo registra. Entonces menos 1 por 0, 0, más 0, 0, menos 1 por 0, 0, más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 1, 0, 1 por 5, 5, menos 1, 4, y lo registra. Paso a la otra fórmula para afectar la fila 1. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1, menos 2 por 0, 0, más 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, que es lo que busqué que me diera,
Menos 2 por 5 da menos 10, más 12 me da 2. Y si se dan cuenta, ya obtuvimos la matriz de diagonal unos que lo acompañan ceros, y puedo decir que este 2 equivale a X, que este 4 equivale a y que este 5 equivale a Z. Si lo quieren comprobar, simplemente reemplazan el sistema original de ecuaciones y les debe dar las igualdades. Pero hasta aquí entonces llegaría el ejercicio, porque ya encontramos la solución por el método de Gauss-Jordan.